Teoría del aprendizaje significativo. La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para lograr un aprendizaje más exitoso. A partir del interés por estudiar el cómo aprende el ser humano y el rol activo del sujeto como constructor de su propio conocimiento, el desarrollo y la estimulación de estrategias cognitivas y metacognitivas se dio origen a varias e importantes teorías cognitivas del aprendizaje. Una de estas teorías es la que propuso David Hausberg en el año 1963 sobre el aprendizaje significativo. David Hausberg fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo. Nació el 2 de octubre de 1918 y falleció el 9 de julio del 2008. Aprendizaje significativo. David propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo. Hausberg parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es la forma como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción. Esta estructura está formada por creencias y conceptos, los que deben ser tomados en consideración al planificar la instrucción, de tal manera que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos o puedan ser modificados por un proceso de transición cognitiva o cambio conceptual. El aprendizaje se genera entonces cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognitiva del que aprende. Es por esto que Hausberg centra su atención en el aprendizaje de tal forma como ocurre en la sala de clase, día a día en la mayoría de las escuelas. Para él, la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquello que el alumno conoce. Para Hausberg, el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este proceso involucra una interacción entre la información nueva y una estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual llama concepto integrador. En este sentido, Hausberg ve el almacenamiento de información en el cerebro humano como un proceso altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual donde los elementos más específicos del conocimiento se anclan a conocimientos más generales e inclusivos. Asimilación. La estructura cognitiva es entonces una estructura jerárquica de conceptos, producto de la experiencia del individuo. Esta organización de contenidos permite aumentar la probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los conceptos que vendrán en forma posterior. Hay tres tipos de aprendizaje significativo. El aprendizaje representacional es el tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen los demás. En él se le asignan significados a determinados símbolos, típicamente palabras. Es decir, se identifican los símbolos con sus referentes, como objetos, eventos, conceptos, y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que significa sus referentes. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. El aprendizaje de concepto constituye un aprendizaje representacional, ya que los conceptos son representados también por símbolos particulares o categorías y representan abstracciones de atributos esenciales de los referentes. Son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y la de otros niños. ¿Qué es asimilación? Se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario.
Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. El aprendizaje proposicional. La tarea es aprender lo que significan las ideas expresadas en una proposición, las cuales, a su vez, constituyen un concepto. Es decir, en este tipo de aprendizaje, la tarea no es aprender el significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una preposición, sino el significado de ella como un todo. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, felicidad, juego, entretención, amistad, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería la palabra juego, ya sea verbalmente escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado asimilación. Es el proceso que ocurre cuando el concepto es asimilado a una idea o concepto más inclusivo, ya existente en la estructura cognitiva del alumno. No solo se ve alterada o modificada la nueva información, sino que también lo hace el concepto existente en la estructura cognitiva, dando origen a una nueva estructura de conocimiento. Cuando aprendemos significativamente, la información que hemos asimilado se retiene por más tiempo y se almacena en la memoria a largo plazo. Bueno, vamos a ver el ejemplo de aprendizaje significativo. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Deben decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los venzan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! En el video anterior, en la primera instancia donde Nemo se encuentra en la pecera con los demás peces, al trabajar juntos, entrando a la red y nadar hacia abajo, pudieron salvar a Nemo. Y en la segunda instancia, Nemo se acordó de lo ocurrido en la pecera. Entonces volvió a experimentar lo que ya había vivido y hizo que todos trabajaran en equipo con la misma acción de nadar para abajo y así salvar a Doris y a los demás peces. El papel del profesor en el aprendizaje significativo es el de trabajar con los conocimientos previos de los alumnos, procurarse de darle calidad de contenidos en vez de cantidad, hacer que el alumno aprenda porque quiere aprender y no forzarlo a retener información. Para que se pueda dar el aprendizaje significativo, el docente deberá incentivar a sus discentes para que tengan un interés propio. Todo dentro de un clima óptimo para desarrollar el conocimiento y su confianza, siendo guiado en cada paso. Además, al otorgar al estudiante un rol más importante, se logra desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico hacia el significado de los aprendizajes para el sujeto.
y la forma en que éste los entiende y estructura. Cito de Rogers, 1963. El aprendizaje significativo es un aprendizaje penetrante, que no consiste en un simple aumento de conocimientos, sino que entreteje cada aspecto de la existencia del individuo.